Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos para la palabra del Señor? Después de habernos gozado en una de las celebraciones más importantes para el cristianismo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Creo que todos sabemos que esta semana que pasó es muy conocida por la mayoría de gentes como una semana mayor o Semana Santa, de aproximadamente 8 días, que empieza el Domingo de Ramos y hoy finaliza el Domingo de Resurrección. Lo tradicional conmemora el recuerdo de la muerte y resurrección de Cristo. La pregunta que nos podemos hacer en esta tarde es: ¿será que los que la recuerdan comprenden el valor de ese sacrificio? Porque en una parte de nuestra Ciudad de México muchos la celebran, ¿lo han visto? Teniendo preparaciones de meses. Y incluso a uno de los personajes que hace supuestamente a Cristo, algunos de la multitud le decían: ora por nosotros, tú que estás más cerca de Dios. Imagínense la idolatría. Pero el asunto a preguntar es: ¿qué hay de nosotros los creyentes, los cristianos? Bueno, para nosotros los hijos de Dios, mis hermanos, no guardamos esta semana como una celebración de un buen recuerdo, sino que celebramos el gran fundamento de la fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es ese fundamento? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan una ofrenda de palmas a nuestro Dios por esa hermosa obra, por amor a la humanidad? Y dentro de los temas, mis hermanos, de la resurrección, del sacrificio de Cristo, tenemos precisamente la celebración de este gran fundamento de la fe cristiana, que también es uno de los temas importantes para el cristianismo, y es la celebración de la Cena del Señor. ¿Cuántos están listos? Bueno, pero fíjate que para tener un amplio conocimiento y entendimiento de esta celebración es necesario ir al origen de la Pascua. Mi esposa mencionó cuántos celebraron sus Pascua. Y el término la encontramos por primera vez en el Antiguo Testamento, mi hermano. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 12. La palabra Pascua, mis hermanos, en el hebreo es la palabra hebrea Pesaj, que significa literalmente pasar por alto y pasar por encima. La idea de esta palabra es de preservar, demostrar misericordia, compasión. Y la mención, repito, por primera vez de esta palabra Pascua la tenemos en Éxodo capítulo 12, y vamos a leer a partir del verso 1 al verso 12 al verso 16. Capítulo 12 de Éxodo, cuando lo tenga diga amén. A partir del verso 1, que dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a todas las congregaciones de Israel diciendo: en 10 días de este mes, ¿sí dice así? Tómese cada uno, ¿sí va? Cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Ahora, quiero que note algo, dice Moisés
que le dice, bueno, si hay familias pequeñas, júntese con otra. Habla de unidad, comunión con más familias. No pierda eso, eso es muy importante. Sigamos leyendo. Verso 5. El animalito será, subraye su Biblia, sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. Macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. Diga conmigo, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que la han de comer. Y aquella noche que comerán la carne asada en el fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Verso 9. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida de agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejarán de él hasta en la mañana, y lo que quedare hasta en la mañana lo comeréis en el fuego. Verso 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. ¿Y qué dice? Y lo comeréis apresuradamente. ¿Qué dice? Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de donde el hombre como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Sí dice así? Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré en vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Diga conmigo, en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne. ¿Para qué? Para Jehová, durante vuestras generaciones, es decir, a lo largo de toda su vida. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Verso 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Pero el verso central es el 14. Y en este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por estas palabras que nos das a través de tu palabra, Señor. Y a través de recordarnos este gran de amor, este grande amor de paz y de gozo para nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que nos guardamos, los que nos santificamos, los que tenemos perpetuamente grabada en nuestro corazón tus estatutos. Gracias, amado Dios, por nuestro Señor Jesús. Gracias, y háblanos, úngeme con tu Santo Espíritu, que hable tu palabra, Señor, no lo que yo quiera. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Amén. Si podemos ver el contexto, mis hermanos, se trata de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Han pasado 9 plagas, ya había padecido Egipto, y en la 10ª plaga Dios les dijo, lo que acabamos de leer del 1 al 14,
fueron instrucciones para Israel. ¿Cuál? Celebración de la Pascua. Esta celebración de la Pascua, hermano, era reconocer y valorar el amor de Dios. Diga conmigo, reconocer y valorar el amor de Dios. Y este reconocer y valorar el amor de Dios era de manera personal, independiente. Cada uno de ellos tenía que ver la misericordia de Dios, que estaba presente con ellos. Dios los rescató, lo que quiere decir que les dio una nueva renovación de vida. De manera que ellos debían celebrar recordando su liberación de Egipto, mis hermanos. Y este hecho histórico fue mediante el sacrificio de un cordero, el derramamiento de sangre inocente, que sin duda, mis hermanos, este recordatorio señalaba y apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no debemos solamente leer la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo no, o a veces se comete el error de solo creer en el Nuevo Testamento e ignorar el Antiguo Testamento. Y Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura, ¿qué es toda? Es útil para enseñarnos, instruirnos, corregirnos, para que estemos preparados para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Y la buena obra es recordar sin duda, hermano, la persona de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua, mis hermanos, era entonces una celebración por una parte triste, con mira al pasado, porque hablaba acerca de la esclavitud y servidumbre, pero con una celebración de gozo y paz en mira hacia el futuro. ¿Por qué? Porque era la obra celestial de Dios, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. ¿Recuerda? Las nuevas buenas de esos ángeles que le dijeron a estos pastores: ha nacido, ¿en dónde? En la ciudad de Belén. ¿Quién? Jesús, el Salvador del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Señor, al Salvador del mundo. Amén. Esta obra, hermano, hacia el futuro celestial era acerca de la liberación, de la redención absoluta para la humanidad, no solo para Israel. En la Pascua, mis hermanos, Dios pasó por alto el juicio y destrucción de los egipcios, de Israel, pero no así contra los egipcios y Faraón. ¿Por qué vino juicio? Porque rechazaron a Dios. ¿Por qué vendrá juicio a esta tierra? Por los que rechacen a Dios. Cada familia de Israel, mis hermanos, tuvo que cubrir con sangre los marcos, los postes de sus hogares. ¿Con la sangre de qué? De un cordero, diga conmigo, inocente, que previamente sería sacrificado, mis hermanos. Entonces, la celebración de la Pascua, mis hermanos, llevaría a los israelitas a no olvidarse de todo lo que Dios había hecho por ellos. Es bien importante que entendamos por qué se celebra esto. El mundo lo celebra como una tradición más, pero nosotros debemos ver que el por qué celebramos la Pascua o la Cena del Señor, y es por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No es solo Navidad, no es solamente cuando estamos aquí, sino es todos los días. Cada mañana al despertar, decirle: Señor, gracias porque das aire a mis pulmones. Y el Salmo 150 es bien claro: todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Cuántos respiramos? Alabe al Señor, alábale. Dile: gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. El pueblo de Israel tuvieron frases como Eben Ezer. ¿Qué significa? Hasta aquí Dios nos ha ayudado.
La Pascua entonces, mis hermanos, era un recordatorio de toda una vida de gratitud a Dios, una vida de fidelidad a Dios, una vida de obediencia a Dios, una vida de compromiso a Dios, una vida entregada a Dios hasta el final de tu vida, pero por amor. ¿Cuántos dicen amén? Como un esclavo de Cristo, por amor. Sin embargo, mis hermanos, el ser humano por naturaleza tiende a olvidarse muy pronto el beneficio que hemos recibido de parte de Dios. Por eso es que Dios, mis hermanos, tuvo que advertir al pueblo de no olvidarse de su benevolencia recibida, de su misericordia, de su gracia, de su justicia. Podemos encontrar a Noé, que él halló gracia delante de Dios, y lo primero que hizo Noé fue sacrificar un cordero para recordar ese día. ¿Recuerdan cuál fue el pacto de Dios? Un arco iris. Y él dijo: nunca más volveré a tratar la tierra de esta manera. Pero el asunto, hermano, no era el arco iris. No se trataba de Noé, se trataba de la gracia, de la misericordia, del amor, de la justicia de nuestro único Dios verdadero. Y por causa de Él no podemos adorar a nadie más. Nadie más debe de ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres, ni tu trabajo, ni nadie. ¿Por qué? Porque solo Dios te dio la vida. Tú eres una criatura, pero hoy, por medio de haber aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, según Romanos 10, te ha hecho, 1 de Juan 1:12, hijos de Dios. De manera que debes de glorificar a Dios, porque no solo eres una criatura más que anda en el mundo, sino estás en el mundo, no eres del mundo, pero eres identificado como un hijo de Dios. Y que cuando el Señor venga como ladrón en la noche, tú tienes ya una señal en tu frente: la sangre del Cordero, los redimidos de Jehová, el pueblo santo y apartado, el remanente de Jehová. De lo contrario te quedarás. Entonces Dios, mis hermanos, tiene que dejarnos un legado no solo de su gracia y de su misericordia, pero también un legado de no olvidarnos de su benevolencia recibida, así como lo hizo con Israel. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer del verso 11 Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer a partir del verso 11. Y dice: cuídate, diga conmigo, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. ¿Ya vio? Tu Dios, diga mi Dios. Dile a tu esposo: mi amor, mi Dios. Ahora, esposo, dile a tu esposa: mi Dios. Porque Dios es de manera personal. No necesitas ver que tu esposo valore a Dios para que tú lo valores. No, tú valora a Dios por lo que Él ha hecho, Él en ti. Y glorifica a Dios cuando veas la obra de Dios en la vida de tu esposo. Pero bueno, también entiendo que hay hombres o mujeres solas. Bueno, valora lo que Dios ha hecho en ti. El esposo para esposos, el esposo para esposas solos, valora lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que cuando comas y te sacies y te edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas, ¿qué dice? Se aumenten,
y la plata y el oro se te multiplique. Y entonces, ¿qué pasa? Verso 14, por tiempo estoy parafraseando. Y que se enorgullezca tu corazón. Es decir, humanismo. Humanismo. ¿Sabe qué es el humanismo? El humanismo no es lo mismo a ser humanitario. Humanismo tiene que ver con una filosofía que se aplica a la vida, o un estilo de vida que dice: nosotros los seres humanos no necesitamos de algo celestial, de un ser supremo. Podemos nosotros solos. Por eso existe el yogamor, el coramor, Corán, y un montón de filosofías. Entonces, dice el verso: y no se enorgullezca tu corazón. El humanismo es orgullo, es autosuficiencia. Y la autosuficiencia es egocentridad. Hay muchas filosofías que dicen tú y hasta el último tú. Y nadie más que tú. ¿Te acuerdas de esa canción? Pero aquí el Señor dice: no, tú no eres nada por ti mismo. La vida que tienes no es tuya, es prestada. Entonces dice el Señor: y no se enorgullezca tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo se puede enorgullecer el corazón? Olvidando que Jehová es tu Dios, el que te da vida, el que te da la salud, el que te da la economía, el que, bueno, hermano, sin vida no puedes hacer nada. Sin salud no puedes hacer nada. Entonces dice el Señor: y no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Y sabe a quién apuntaba la roca? En mira al futuro, a Jesucristo. La roca sólida, firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 16: y que te sustentó con maná en el desierto. ¿Qué más, mi hermano? Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. Pero aquí viene una palabra importante. ¿Qué dice, hermano? Probándote. ¿Cómo? Probándote. ¿Probando qué? Tu fe. ¿Qué más? Probando cómo está tu corazón. ¿Cuál es el contexto de este texto? Verso 16, el verso 14. No se enorgullezca tu corazón. Voy a probar tu corazón. Verso 19: mas si llegaras a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos. ¿Sabes cómo son aplicados los dioses ajenos? A ti mismo. O cuando amamos más a la familia, o cuando, es decir, pastor, no debo de amar a mi familia, no debo de amar a mi esposa, porque Efesios 5 nos enseña: esposos, amen a sus esposas. Proverbio nos enseña el cuidado, bueno, incluso Efesios 6 también, amar a nuestros hijos. Claro que sí, pero Jesús, la enseñanza es: pero no los pongas en primer lugar. Que nada haya en primer lugar, que el primer lugar sea Dios en tu corazón. Alguien dijo: pastor, ¿y yo cómo sé que tengo a Dios en primer lugar en mi corazón? Tu esposa y tus hijos se van a encelar. Hoy sí, mira la santa. Hoy mira el santo. Acciones como esas. No quiero decir que así sea, pero cuando un hombre y una mujer tiene a Dios en primer lugar en su corazón, su estilo de vida no es la misma. Su vida tiene un cambio sumamente radical.
tiene un cambio de 180 grados, no de 360 grados, porque es llegar al mismo punto. Entonces, eso fue lo que Dios dijo a Israel acerca de la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. Ahora, mis hermanos, en el Nuevo Testamento fue celebrada la Pascua. ¿Quién cree, hermano? Por nuestro Señor Jesús. Nos cuenta Lucas, el Evangelio de Lucas, aunque los 4 evangelios nos habla, pero Lucas toma una palabra importante y él es el que la registra. Y fue celebrada por el Señor Jesús una noche antes de su crucifixión, cuando Él comió el Cordero de la Pascua con sus discípulos y Jesús les dio la aplicación maravillosa de un futuro lleno de gozo y de paz para la humanidad, la eternidad. Y Jesús, mis hermanos, se colocó como el Cordero de Dios. Mira cómo lo describe Juan en su Evangelio 1:29. Juan 1:29, mira lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Que quita qué, hermano? El pecado del mundo. Entonces Jesús fue, hermano, el Cordero sin defecto. Amén. Sin mancha, que quita el pecado del mundo. Y fue esa noche previa, mi hermano, a su muerte, que instituyó lo que hoy llamamos la Cena del Señor, o la Santa Cena, o la Mesa de Comunión. Muchos la conocemos de diferentes puntos, pero solo son sinónimos, hermano. No es punto de rebatir. No es la Cena del Señor, es la Santa Cena. Y otros, no es la Santa Cena, es la comunión. Hermanos, solo son sinónimos. El asunto no es la terminación de las palabras, sino el punto. ¿Y cuál es el punto? Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Evangelio de Lucas nos dice, hermano, que fue esa noche que Jesús junto a sus discípulos inició lo que hoy es conocido como el nuevo pacto. El nuevo pacto en que Dios selló con la sangre del Cordero inocente, es decir, de Jesús, ya aplicándolo al Nuevo Testamento, el unigénito Hijo, que ahora venía a ser un pacto entre Dios y los seres humanos, entre Dios y los hombres, mis hermanos, entre los hombres y Dios y su máxima creación. ¿Sabe quiénes son? Los seres humanos. Diga al que está a su lado, dígale, te hablan, ahí te hablan. Tú eres su máxima creación. Pero créalo. Mire, quiere que, pastor, denos palabras de ánimo. Pues ya te di una y no la agarraste. Tú eres su máxima creación. Dale gloria a Dios por ese don tan hermoso que tenemos, que es la vida. Esposo, dile a tu esposa, mi amor, tú eres su máxima creación. Bueno, a menos que a lo mejor vengas con, no sé, con un poco de levadura y no te deja decirle. Ahora, esposa, dile a tu esposo, mi amor, tú eres su máxima creación. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. Dios creó, ¿cuántos saben que Dios creó todos los animalitos? Pero esa no es su máxima creación. Somos nosotros, los seres humanos, porque valemos más. Y Jesús decía, ¿que acaso vuestra vida no vale más? Bueno, si Dios viste a los lirios del campo, si Dios alimenta a las aves del cielo, ¿cuánto más ustedes son de valiosos para nuestro Dios? Considérate a alguien valioso, pero diga conmigo, pero no por mí, sino por lo que Dios ha hecho en mí por causa de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando alguien te ofenda, te lastime o haga contra ti, no te ofendas, porque no se trató de ti, se trató de Cristo. Ven a Cristo en ti. A menos que hagas algo fuerte, que te ven a ti, y entonces pues sí te van a dar a ti.
pero no por causa de Cristo, sino por causa tuya. Ahora, desde ese momento hasta hoy, mis hermanos, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que caminó a la cruz, mis hermanos, estaba a un punto de consumar la gran obra de la salvación para todos los pecadores, que somos los seres humanos. De esta manera entonces, mi hermano, se cumplía el pacto antiguo y el nuevo con la persona de nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice Lucas. ¿Qué te había dicho primero? No, Juan, ¿verdad? Pero ahora ve a Juan, capítulo 19, porque en camino a la cruz, mis hermanos, donde Jesús, Él terminaría el pacto. ¿Lo tenemos? Juan, capítulo 19, verso 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ¿qué dijo, hermano? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, mis hermanos, entre el camino a la cruz, donde Jesús hace esta institución de la cena en Lucas, no pierdas Juan, Lucas capítulo 22, perdón. Vaya conmigo, no pierdas Lucas, como te dije hace un momento. Aquí Jesús dice lo siguiente a sus discípulos. Lucas 22, a partir del verso 15. Dice Lucas 22. Desde el verso 7, perdón, y dice así: llegó el día de los panes y levadura, en el cual era necesario sacrificar, ¿qué, hermano? El cordero de la Pascua. ¿Qué representaba la Pascua? Recordar, ¿qué? Todo lo que Dios había hecho por ellos, que los sacó ¿de dónde? De la esclavitud. Amén, hermano. Entonces se llegó el tiempo de recordar el día de la Pascua, donde se sacrificaba un cordero, la sangre de un animalito inocente. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro, a Juan, les dijo: preparado para la Pascua. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Estás escuchando esas palabras? El Hijo de Dios diciéndonos: cuánto he deseado estar contigo. Quiero que tomes en cuenta esas palabras. Si no vienes con un corazón dócil, vas a salir sin nada. Pero si vienes con un corazón dócil, vas a entender el significado de estas palabras. Cuánto he deseado. ¿Qué más, hermano? Comer con vosotros estas Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad y comer y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Te imaginas lo impactante para los discípulos? Ellos decían lo que nos decía el profeta Isaías, lo que Moisés decía, ahora ya se viene a cumplir en la persona de nuestro Señor Jesús. Jesús le estaba diciendo: ahora yo soy el Cordero. Me van a sacrificar a mí. Yo soy inocente. Yo no tengo por qué pagar por sus pecados, pero lo voy a hacer. De hecho, alguien dijo: yo no le pedí a Cristo que muriera por mí. Yo no creo en Dios. Bueno, déjame decirte que aún Cristo murió por gente que dice esas palabras. Entonces dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. En el Antiguo Testamento, recuerdan, es como si Jesús les dijera: recuerdan que en el Antiguo Testamento el pacto fue que pusieran la sangre del cordero en sus puertas, en sus postes de su casa. Bueno, ahora el nuevo pacto está presente. Y es que esto es algo sumamente grande para nosotros los que no vimos a Jesús de manera literal. Jesús le dijo a Tomás: Tomás, más bienaventurado es para aquel que cree sin ver. Y era para estas generaciones que no vimos a Jesús literalmente. No existe eso de que en el Vaticano, no sé dónde tienen la manta con la imagen de Cristo. Hermano, eso no, di conmigo, eso no. Si dice Isaías que su rostro fue desfigurado para que no le deseáramos, de manera que lo único que hubiera quedado en esa imagen era una imagen de pura sangre. No había nada en su rostro, es decir, según los eruditos, su barba fue arrancada de su rostro. La corona no solo era una corona de circunferencia, sino total, era un gorro total de espinas que atravesaban incluso la piel del cerebro, bueno, del cráneo. No sé si aún el cráneo. Una película que en su tiempo trajo hostilidad para algún sector de religiosos o personas, cuando este actor hollywoodense hizo La Pasión de Cristo, y donde se dice que gente cuando vio esa película, fue tan impactante que murió en el cine. Entonces, ¿se imagina, hermano? Jesús le estaba diciendo: voy a padecer por causa de ustedes, pero este es mi nuevo pacto, que por vosotros se derrama. Verso 21: mas he aquí, la mano del que me entregará está conmigo en la mesa. Yo creo que aquí no hay ningún Judas, ¿o sí? El que cayó otorga, ¿eh? Sí. ¿Hay Judas? Amén. Ahora, mis hermanos, estas palabras de este nuevo pacto tienen mucho que ver con la palabra griega tetelestai. Es la palabra que Jesús dijo, mis hermanos, en Juan. Regrese a Juan, por favor. Cuando Jesús les dice: este es por vosotros que será derramada. Es cierto que aquí es un día previo antes de la crucifixión. Y cuando yo hablo de Juan, capítulo 19, verso 30, ya es Jesús en la cruz y se está cumpliendo
todo lo que se había dicho del Cordero de Dios, todo lo que tenía que hacer para salvarnos del justo juicio de Dios. Y Jesús termina con unas palabras tan hermosas y tan impactantes para nosotros, cuando dice: consumado es. El Evangelio de Juan, mis hermanos, declara que Jesús dijo en esa cruz: consumado es. ¿Y qué más hizo? Y entregó su espíritu. Ahora esta expresión, hermano, puede pasarse por desapercibido por muchos de nosotros, o por muchos de los que hoy supuestamente celebran la crucifixión. ¿Saben cuántos ahorita están parados en el sol? Y tú estás sentado con clima, porque creen que están haciendo sacrificio. Pero Jesús, mira, lo digo con mucho amor y respeto, porque Pablo le dice a los corintios: es que ese conocimiento sin amor nada es. Lo que quiero decir es que muchos, cuando apreciamos la religión, es decir, cuando apreciamos solo las tradiciones y no valoramos el significado de los tales, entonces caemos en el error. Muchos están celebrando este día de diferentes maneras. Unos están en Cancún, otros ¿dónde? Acapulco. Bueno, en unos lugares, ¿verdad? Porque no todos están buenos. ¿Qué más? Ahora pregunto, ¿está mal? No, claro que no. Estaría mal si nada más se fueron de vacaciones y no lo hicieron. Oye, mi amor, vamos a ir de vacaciones, ¿eh? Sí, viejo, nos vamos a ir de vacaciones. Oye, pero antes de seguir en la playa, es domingo, y hay que celebrar, vámonos a la iglesia. Aunque no sea tu iglesia, pues tu iglesia está aquí en Tecama y te fuiste ¿a dónde? Aquí cerquita, Cancún. Pero recordaste que tú tienes un compromiso en el domingo, ¿sí? Y vas ¿a qué? A agradecer a Dios por las cosas grandes que ha hecho en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, aunque para muchos es despercibida esta palabra, consumado es, no para nosotros los creyentes, y mucho menos para los oyentes de aquella época, mis hermanos. Jesús declara la palabra griega tetelestai, y esta palabra se usa en una situación muy interesante. En aquel tiempo, hermano, cuando alguien cometía un delito, los infractores tenían una ficha criminal. Ellos tenían ya un papel, una escritura de una deuda. Era una célula donde se hacía referencia de sus deudas, e incluso en algunos sentidos deudas financieras. La persona que recibía este documento, y cuando ella terminaba su totalidad, es decir, el periodo por el cual se le dio un juicio y fue encarcelado, entonces cuando él terminaba su tiempo, entonces su deuda era completa. Él había terminado, pagaba lo que debía. Entonces el juez terminaba tachando toda la deuda de aquella persona y escribía en ese papel, en ese documento, una palabra final. ¿Saben cuál era? Tetelestai, que significa deuda pagada. Lo que Jesús declaró en esa cruz, hermano, es que nuestra deuda, por la causa de esa sangre derramada, el sacrificio de Jesús, nuestra deuda estaba, ¿qué, hermano? Pagada, no la suya. Jesús no tenía nada que pagar, era nuestra deuda. Ahora podemos entender entonces las palabras del verso de Lucas que dice: ¿no saben cuánto yo deseo estar con vosotros? Lo que estaba haciendo Jesús en la cruz del Calvario, mis hermanos, y cuando Él entrega esa palabra, tetelestai, estaba diciendo: Padre, la deuda de mis hermanos
tus hijos ha sido pagada con mi sangre. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Ahora, ¿cuál deuda? La deuda de nuestro pecado. Déjame decirte que no necesitas decir ahorita, pastor, reconozco, pequé. Hermanos, somos pecadores. Tenemos una condición, y es la condición, la primera condición es que somos pecadores por naturaleza. Gracias a Dios ahora tenemos una nueva naturaleza, y es la de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con esta nueva naturaleza nosotros somos más que vencedores. Lo que hizo Jesús fue pagar nuestra deuda por el pecado, y lo hizo en aquella cruz. Ninguno de nosotros, hermano, tenía cómo pagar esa deuda. Así es que a través de Cristo entonces fue pagada nuestra deuda, nuestra redención. Un predicador dijo: nada es más central en la Biblia que la muerte y la resurrección de Jesús. Y es cierto. Lucas 22:19, por favor, vaya conmigo. Entonces dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Verso 15, Lucas 22:15, y dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús aquí, mis hermanos? Bueno, lo primero que debemos aprender, hermano, a través de esta enseñanza es que Jesús, nuestro Dios, siempre debe estar presente en nuestros hogares. Padres, eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: dile a los padres que instruyan los padres a sus generaciones. ¿A qué? A que Dios siempre esté presente en sus hogares. Nosotros no acudimos a una religión, nosotros no acudimos a una denominación, nosotros acudimos al llamado del cristiano. ¿Cuál? Sé agradecido. Agradece a Dios por lo bueno y lo malo que has tenido en tu vida. Por lo bueno, lo que tengas en el presente. Por lo bueno que tal vez tuviste en el pasado y no lo tienes ahora en el presente, pero has comprendido que tú no eres por lo que tienes. Tú eres por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tú eres rico porque Jesús habita dentro de ti. A través, ¿saben de quién? Del Consolador, la tercera persona de la Trinidad. El asunto es que nuestra vida no lo valore, no lo disfrute, no lo goces. Es cierto que a veces vamos a tener tiempos difíciles. La pregunta es: ¿siempre tienes esa cara? Voltea a verte un poco, tú vete. Bueno, no sé cómo le hagas, pero vete. Vete cómo vienes ahorita. ¿En qué estás pensando? Ay, ahorita que salgamos ya quiero irme a Acapulco. Ay, mi esposo dijo que viniéramos primero al servicio. Ay, mi viejo. O quizá fue el esposo quien te dijo: ay, mi esposa, que el servicio. Cuando todo tenemos, se nos olvida por quién lo tenemos. Cuando tenemos, andamos disfrutando, que todo México se entere. ¿Qué? Que tu cartera pesa, que estás lleno de salud, no siempre la economía, también que estás lleno de salud.
Cuando estás lleno de salud, vienes cada 15 días, cada mes. Cuando te sientes malo, estás en depresión, en situaciones, te veo casi seguido. Digo, gloria a Dios, Señor, métalo entonces todos los días así. Ay, pastor, su oración. Pues es que, amado, nosotros no somos cristianos devotos a las tradiciones. Nosotros somos cristianos porque creemos en la persona de Cristo, y la persona de Cristo hace cristianos activos, no pasivos. Cristianos con convicciones, que no ponen en peligro sus convicciones de su fe en Jesús, porque ellos saben que Jesús pagó un precio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tú pagas el precio, ahora a ti te toca. Es lo que dice el pastor. Mira, yo solo sé que cuando el Señor me llame y me pida cuentas de lo que te enseñé, nunca me va a decir, ay, Ángel, ¿por qué exageraste? Prefiero exagerar a quedarme callado. Jesús entonces nos enseña siempre, debes de tener una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Por la resurrección en tu vida y en mi vida. Pablo decía, estoy juntamente con Cristo, como crucificado, pero también resucitado. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesús siempre debe estar presente en nuestras reuniones, en nuestro hogar. Tú eres cristiano donde quiera que haya. ¿No sabes cómo fuimos probados ahora que fuimos a Guadalajara? Todo el equipo que fuimos a comer a un lugar y a todo el mundo nos estaban cobrando de más. Yo pude haber dicho, ya, pues hay que pagar ya. No, hay solo que lo justo. Y de repente ahí, pastor, no, espérame, no, a ver, venga para acá. A la persona que andaba ahí cobrando. Pero todos fuimos probados, incluyendo nuestros jóvenes. Ellos en su manera fueron probados. En sus relaciones personales fueron probados. De lo que haya salido del corazón de tus hijos, ellos fueron probados. Ellos están dando pasos de madurez. ¿A qué? A una vida de gratitud a Dios de manera personal. Es cierto que lo que hicieron varios padres es darle libertad a sus hijos, confiaste en ellos. Es una manera correcta de confiar en ellos y le diste libertad. Ahí hazlo. Te felicito, papá. Pero cuando estén en el mundo, no le des toda la libertad, porque se pueden olvidar de Dios, de la resurrección de Cristo en sus vidas. Entonces Dios les dice a Moisés, dile en Deuteronomio a mi pueblo que no se olviden de mí, que yo debo de estar presente en sus hogares, en sus reuniones de adoración, y no caer en el error del pueblo de Israel como en algunas etapas de su historia, mis hermanos, que ellos se olvidaron de Dios, como lo hemos leído. Se olvidaron de su libertador. Israel creció en un país fuerte económicamente, pero ¿qué cree que hizo? Se olvidó de Dios. Y si no, dígame dónde está ahorita Israel. Estados Unidos, uno de los países más fuertes, hermanos. ¿Dónde está su moneda? ¿Qué dice? Creemos en Dios. En todas las universidades, porque de hecho de la Biblia sacaron el término universidad preparatoria. Todas las enseñanzas seculares, ¿sabe de dónde las tomaron? De la Biblia. La Cruz Roja, hermano, fueron cristianos quienes elaboraron esa, ¿cómo se le llama? Asociación de amor a la comunidad. La gente dice, yo no creo en la Biblia. Lo que tienes que creer es que es el único libro más vendido en el mundo. Es el único libro que quieren desaparecer, no el Corán, no la Atalaya, y mucho menos el librito de Memín Pingüín. Bueno, no sé si eso lo dan aquí. Pero ¿por qué la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Israel, hermanos, se olvidó de Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, entonces instruye a los corintios, y ahorita iremos ahí.
Israel se olvidó del amor de Dios, se olvidó de su misericordia y terminaron, ¿saben qué? En la idolatría. Terminaron en la idolatría. ¿Y qué significa terminar en la idolatría? Ofender a Dios. Cuando tú pones más a tu esposo, a tus hijos, a toda tu casa en primer lugar y quitas a Dios, ahora, ¿qué significa eso? Que cuando viene un trato para ellos, para ti, cuando se enferman, ¿qué más? Que tus emociones pueden más en ellos y no en tu relación con Dios. Eso es idolatría. Le quitas a Dios el primer lugar. O también cuando el esposo está teniendo una mala vida o los hijos están teniendo una mala vida, fíjate, eso te afecta. Ya no quieres buscar a Dios. Cuando estás viendo que tu esposo se está apartando, cuando tu esposo está frío o la esposa viceversa o tus hijos, eso te afecta. ¿Sabes qué es eso? Idolatría. ¿Por qué? Porque dependes de los tuyos para estar bien con Dios. Y tu vida espiritual debe depender de Dios, no de los tuyos. ¿Estás bien con la esposa? Mi amor, vamos a alabar a Dios. ¿No estás bien con la esposa? ¿No quieres nada con Dios? Hermano, en eso puede caer idolatría. Tú y yo debemos guardar nuestro corazón de que de no olvidar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a precio de dolor, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que Jesús decía en el verso 14, verso 15, cuánto he deseado comer con vosotros. Estas palabras nos ayudan a recordar lo necesario, que Jesús quiere estar presente con nosotros. Por eso Jesús en Mateo capítulo 5, cuando Él habla acerca de la oración, decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿En qué? En todo lo que hacemos. Ahora, es lo que encontramos en este pasaje de Lucas. Jesús afirmando convicciones de qué, de siempre recordar su vida, su conducta, sus milagros, sus prodigios, sus maravillas, amén, hechas para los hombres. Pero la pregunta es, ¿ahora tú estás afirmando las convicciones, tus convicciones? ¿Estás afirmando tu conducta? Eres un milagro de Dios, eres un prodigio de Dios, eres una maravilla en las manos de Dios, eres un hombre por amor a Dios. Eso es lo que tú y yo debemos valorar. Diga conmigo, siempre. Ahora, algo que encontramos en este pasaje también es, hermano, es el deseo intenso de compartir con sus discípulos. Dice, un nuevo pacto. ¿Qué significa pacto, mis hermanos? Hablaba del cumplimiento de los propósitos de la salvación de Dios expresado desde el Antiguo Testamento. Este nuevo pacto estaba hablando acerca de la mediación de Jesucristo, que lo sellaría con su sangre, mis hermanos. Se trata de un pacto de la gracia, los beneficios de los cuales incluyen el perdón. Diga conmigo, el perdón. Número 2, una nueva relación con Dios. Entonces observa los beneficios que hemos adquirido cuando Jesús dice con estas hermosas palabras, mis hermanos: cuánto he deseado comer con vosotros. Estaba hablando de los beneficios futuros. Número 1, te repito, incluía su perdón. Dígale al que está a su lado: tú has sido perdonado. Ahora, ¿qué te toca hacer con ese perdón? Número 1, valóralo. Sea agradecido. Número 2, una nueva relación con Dios. Seamos agradecidos por esta nueva relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Pero también viene un punto 3, porque no se puede tener relación con Dios a menos que sea a través de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, la tercera persona de la Trinidad, es quien nos da la transformación interna y que nos permite la obediencia a sus demandas. Y así asegura, hermano, que no volveremos a ser quebrantados por el pecado. Entonces lo que Jesús está haciendo y expresando a sus discípulos es el anhelo de una profunda comunión con sus discípulos de manera espiritual. Así es que al comer el pan y tomar el vino significa, hermano, que formaríamos una unidad en Él y Él con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, es como si nos estamos fundando o fundiendo con Él. Dígale a su hermano que está a su lado, ¿cómo va tu fundición con Cristo? Eres un instrumento de oro. ¿Y si sabes qué hace el platero y el que trabaja la plata y el oro? Tiene que meter esa pieza ¿a dónde? A fuego. ¿Para qué? Para quitar impurezas. Simbólicamente, las impurezas es todo aquello que te aparta de tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo triste y difícil de esta acción, quiero concluir, es precisamente que muchos olvidamos este compromiso de amor para con Dios. Y lo podemos olvidar de dos maneras. Número 1, esto le pasó a la iglesia de Corinto, hermano. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Deme 10 minutos, hermano, termino. 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leerlo a partir del verso 17. Solamente que déjame darte un contexto antes de leer estos versos. La iglesia de Corinto era una iglesia donde se olvidaron del amor de Dios, se olvidaron del sacrificio de Cristo, se olvidaron del objetivo de la fe cristiana, se olvidaron de la cruz. Cuando alguien se olvida de la cruz, se olvida de lo que Cristo hizo, empiezan a haber divisiones, empiezan a haber pleitos, celos, iras, contiendas. Muchas veces se empieza a politizar la iglesia. Yo soy del PAN, yo soy de Morena. Y de repente andas viendo, hay varios que andan. Espero que eso no pase aquí. Hermanito, ¿me das tu credencial de elector? A ver, yo no sé nada. No voy a decir, ya le fueron con el chisme. No, yo no sé nada. Pero escúchame bien, yo vengo de un grupo de pastores aquí en Tecámac, donde me decían, ¿quieres estos beneficios? Sí, dame las credenciales de todos los de tu congregación. ¿Sabe qué hice? Tuve que salirme de eso. Porque en primer lugar, yo no dependo del hombre, yo dependo de lo que Dios me prometió. ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¿Tú crees que te llamé, Ángel, al pastorado? Le dije, sí, Señor. Entonces despreocúpate de la economía, porque al que yo amo, yo lo sustento. Llevamos 14 años como iglesia, y muchos de los que se han congregado con nosotros han visto que el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y yo no estoy en ningún partido, no me interesa estar en ningún partido, porque tengo el mejor partido. ¿Saben cuál es? Cristo. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Cuando se politiza la iglesia, cuando se hacen grupos, hay pleitos, hay celos, se empieza a dividir la iglesia, ya no hay amor, se rompe la comunión. Esto estaba pasando en Corinto. Y algo muy fuerte estaba sucediendo, porque precisamente
Este asunto se estaba mirando a la hora de la cena del Señor. Con eso quiero terminar. Porque dice Pablo en el capítulo 11, verso 1, quiero que note cómo Pablo comienza, inspirado por el Espíritu Santo. Él no comenzó el verso 17 diciendo, pero lo que les voy a anunciar no os alabo. No comenzó con eso. Verso 11, 1 dice, sed pues imitadores de mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo venía amonestando a esta congregación. ¿Por qué? Porque se olvidaron de su Dios. Se olvidaron por su postura económica. ¿Recuerdan la exhortación a la Odisea? Que ellos presumían de ser ricos. Cuando tenemos economía, cuando nos sentimos bien económicamente, fíjense lo que hacemos. Hacemos a Dios de parte de nuestra vida. Dios, Cristo no puede ser parte de tu vida. Cristo debe de ser tu vida. Cristo no es un gimnasio. Cristo no es un centro de entretenimiento. Jesucristo no es un club. Mis hermanos, la iglesia no es un club. La iglesia es un lugar de gente necesitada por el amor de Dios. Cristianos que son pecadores, pero son regenerados. Son creyentes con convicciones firmes. Cristianos, mis hermanos, que han decidido permanecer en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto dejó de hacer la iglesia a los Corintios. Y mira lo que dice Pablo en el verso 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo. Esto quiere decir que sí hubo un elogio de Pablo a los Corintios. Sí. Ahora déjame decirte, Pablo no estaba condenando a la iglesia, ni les estaba diciendo, pecadores tremendos, ustedes no van a ser salvos. No. Porque Pablo en su primera carta, en el capítulo 1, dice, la iglesia de Corinto, la iglesia de Dios. Así les dijo, gracia y paz. Era una iglesia que todavía estaba en el corazón de Dios. Es decir, ciertamente habían problemas dentro de la congregación, habían divisiones, no estaban muy unidos, habían rencorosos, habían divisiosos, políticos. Cada quien ahí haciendo lo suyo. ¿En dónde? Porque unos dicen que eran ¿de quién? De Pablo. Otros, otros de Pedro. Y los más espirituales, ¿quién decían? No, a mí me guía Cristo, yo no tengo pastor. ¿Ha escuchado eso? No, yo no tengo pastor, yo nada más Cristo, los hombres fallan. Pues claro. Hay algunas sectas que dicen que no hay pastores. Y entonces Efesios capítulo 4. Pero ellos fallan, claro. David falló, ¿sí o no? Pero era el rey de Israel. Moisés falló, ¿sí o no? Pero Dios lo puso al frente del pueblo. ¿Para qué? Para dirigirlo. Nosotros no estamos aquí creyéndonos más espirituales o santos que ustedes. No, precisamente porque reconocemos que no somos nada sin Cristo. Te decimos, iglesia, sin Cristo nada somos. Y aprende a confiar en Dios, porque cuando pones tu fe en Él, el Señor no te dejará ni te desamparará. Aun cuando tengas economía en tu banco, tu corazón está confiado en el Señor, no en lo que tienes. En la manera en que exaltas y glorificas a Dios, porque a Dios le das lo que le pertenece, y a tu familia lo que le pertenece, y a tu trabajo lo que le pertenece. Pero no es Dios el último al que se le pertenece la gloria y la honra. Hay algunos que seguirán en el mismo sentido de la vida. No les interesan estas palabras y me preocupa eso. Muchos de aquí saldrán con la misma vida, su trabajo, su vida. Otros, tal vez no. Por eso el Dios les dijo, pongo delante de ti la bendición o la maldición. ¿Cuál quieres? Tú decides. Que Cristo sea parte de tu vida o que Cristo sea el centro de tu vida. Los corintios, mis hermanos,
fueron alabados. Verso 2: os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retened las instrucciones tal como las he entregado. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. Y empieza a dar instrucción. Mujeres, hombres, la iglesia se desordenó. Ahora Pablo viene a poner orden. Y pone orden con algo impactante. ¿Sabes con qué? Con la cena del Señor. No trajo teología, no trajo un exégesis, una hermenéutica. Vino y les dijo, verso 17: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que salgan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y nos va a decir qué estaba pasando. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Hoy uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Una cosa triste y difícil estaba pasando aquí. Una acción ¿de qué? De olvidarnos del compromiso del amor de Dios. Algo, mis hermanos, que estaba pasando en estos momentos es que la iglesia de Cristo estaba celebrando ¿qué? La mesa del Señor. Pero la iglesia antigua, mis hermanos, del primer siglo, estas reuniones, ¿sabes cómo les llamaban? Las reuniones ágapes, fraternales. En la mesa del Señor ellos se reunían para celebrar la mesa del Señor. Pero ¿saben qué estaba pasando? Unos se embriagaban, se emborrachaban. ¿Con qué? Con el vino. ¿Has escuchado gente que dice, no, mira, para los maduros sí se puede tomar vino, nada más una? Pero espérate, pero no le llames a los inmaduros, solo a los maduros. Aguas cuando alguien te invita a su casa y te diga, hermano, te invito, pero ¿eres maduro? ¿Cómo? Si es que solo los maduros podemos tomar vino. Órale. ¿Nada más una? Sí, nada más una. Esto se trata de convicción. Porque lo que hace Pablo es que algunos creyentes terminaban, ¿saben cómo? Borrachos. Borrachos. ¿Y sabe qué pasaba cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino? ¿Por qué? Porque diluye, ¿qué? Todo el sistema de la vida del hombre. No tiene control. Y al no haber control, entonces dice Pablo que unos eran ricos y menospreciaban a los pobres. Unos dicen, venían los ricos con sus banquetes, su comida. Los pobres, nada más frijoles. Y traían todos a la mesa. Y de repente habían, ¿qué? No había comunión. Habían problemas personales. Quizá ahorita ya hubo un problema personal. ¿Cuál? Con lo que dije ya no me vas a, es más, ya ni vas a voltear a verme. Vas a estar así. Y si más pega, me vas a hacer así. Estábamos ayer, hay un grupo de jóvenes. De repente, pues como yo vi que tenía que haber comunión y tenía que caber otro joven, entonces le tocó a uno que le dijo, pastor, me está dando la espalda. Y yo le dije, no importa, pero tú abrázalo, aunque te dé la espalda. Yo sé que lo estaban bromeando, pero también yo fui joven y entiendo el asunto. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo sé que a veces esas palabras confrontan, pero es que el evangelio confronta, ¿qué? Tu postura. Cambia la postura a una postura de ¿qué? De unidad. ¿Sabes que una mala postura rompe la comunión de lo que Cristo vino a unir? ¿Fue Cristo el que hizo esto? ¿Sí o no?
No les escucho, amados. Ahora, Pablo estaba corrigiendo la postura de los corazones de estos hombres creyentes. ¿Por qué? Porque dejaron de ver a Cristo. ¿Sabes que para vernos con amor, con gracia, con perdón, debemos ponernos los anteojos de la gracia? Dígale al que está a su lado: mi hermano, ¿traes ahorita los anteojos de la gracia? ¿O traes tus lentes de la desgracia? ¿Cuáles son los lentes de la gracia? ¿Sabes cómo Pablo le dijo a la iglesia que está en Corinto, a los santos, a los perfectos en Cristo, a los apartados para Cristo? ¿Sabes cómo los veía? Como completos, ya están completos. Dígale al que está a su lado: mi amor, ya eres perfecta en Cristo. Así como no. Sí. ¿Sabes cómo nos ve Dios en Cristo? Completos. Te ve justo en Cristo. Te ve perfecto en Cristo. Ahora dile al que está a tu lado: ¿te lo crees o no te lo crees? Te lo tienes que creer. Es que esa es tu convicción. Pastor, no soy perfecto. Gloria a Dios por ese término. Bienaventurados los que lloran. Significa que reconoces tu posición. Amén, qué bueno. Nunca olvides, yo nunca voy a olvidar lo que soy sin Cristo, pero mucho menos voy a olvidar lo que ahora soy en Cristo. La gente puede señalarnos y señalar tu vida pasada, pero muchas veces tienes que decir: háblame de mi nuevo nacimiento en adelante. Pero te conocí antes. ¿Cómo dijiste? Que te conocí antes. A ver, espérame, regresa un poquito. ¿Cómo? Antes. ¿Cómo? Antes. Exactamente. Tu antes no es el mismo que el hoy. Es cierto que tu vida antes fue una triste historia, ¿sí o no? Como lo que le pasó a Israel, ¿no? Una vida de ¿qué? Esclavitud, ¿sí o no? Sufrimiento. Pero ahora nuestro nuevo pacto es una nueva vida en Cristo. La pregunta es: ¿cuál es tu identidad hoy en Cristo? Porque depende de tu identidad, eres un vencedor. Pero no somos vencedores porque pensemos, somos vencedores porque Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos, Pablo viene y une a la iglesia porque algo había rompido. Dos cosas se rompieron, perdón. Una, la vida espiritual con Dios, el agradecimiento a Dios. ¿Y sabe qué empezó a haber? Vida inmoral, libertinaje. ¿Sabe qué empezó a haber en esta iglesia? Los matrimonios se estaban deshaciendo. Había crisis matrimonial. Amados, ¿sabe qué tiempos estamos viviendo? Crisis matrimoniales. Otros estaban divididos. La iglesia estaba en un momento de crisis. Amados, ¿cuánto tiempo más queremos vivir en crisis? Yo ya no. Adelante. Yo ya no quiero más crisis. ¿Cuál es la crisis que está atravesando el matrimonio? Ese era uno. La vida inmoral. Pablo tiene que reprender a un joven que andaba con su madrastra. Los líderes no hacían nada. Y cuando se le despidió de la iglesia, algunos empezaron: ahí no hay amor. Es que ya hubo una exhortación, hubo dos exhortaciones, y Pablo dice: despídalo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no corrige su vida y puede contaminar a otros. Cuando alguien no se arrepiente de su pecado y Dios te habla una, dos, tres veces y sigues en lo mismo, va a venir disciplina a tu vida, va a venir un juicio de Dios a tu vida. Pero si tú te arrepientes de corazón y le dices: Señor, perdóname, yo me equivoqué, no fue grato ante tu presencia, perdóname, Señor, dame de tu gracia, quiero seguir adelante. Mira, número uno, Dios te levanta, Dios te fortalece. Y número dos, aquí está la iglesia, tus hermanos, para ayudarte. El segundo asunto que estaba pasando
es que como había toda esa fractura espiritual, ya no había una unidad. De manera que la enseñanza bíblica sobre la cena del Señor, hermano, que encontramos aquí en 1 Corintios 11, del 17 al 34, ¿qué promueve? Número uno, una participación abierta para los creyentes. ¿Cómo, pastor? Bueno, todos aquellos que somos verdaderos creyentes en Dios, mediante la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, somos dignos de participar en la cena del Señor, hermano. ¿Sabe por qué Pablo vino y les dijo: en esto no os alabo? Es necesario que se haga manifiesto entre vosotros los que son probados, los que realmente aman a Dios. Pero Pablo no estaba rechazando a otros o condenando a otros. Las palabras del Evangelio no son para rechazarte, ni para condenarte, ni para juzgarte. Pastor, es que así lo siento. Bueno, es que así lo sientes porque tal vez hay un área en tu vida que no la has dejado en Dios. Y muchas veces, mis hermanos, esto al no entenderlo puede sonar como: ¿por qué vas a pasar a la Santa Cena? Hipócrita, falso. No, mis hermanos, la indicación de Pablo a la iglesia era para participar de la cena del Señor. Recordar, mis hermanos, la Pascua. Recordar, es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que ha hecho por ti. Pastor, pero he fallado. Amén. Para eso estamos aquí. ¿Para qué? Para reconciliarnos con nuestro Dios. Mi pregunta es: ¿cuántos se quieren reconciliar con Dios? Cada uno sabe de qué manera. Muchos, mis hermanos, incluso yo recuerdo, yo recibí un mensaje en esta semana y me decía: oye, una pregunta, un hermano que conozco de años. Es que alguien se me acercó y puso su mano en mi hombro y me dijo: dice el Señor que tú no eres digno de participar de esta cena. Y supuestamente es el profeta de esa congregación. Hermano, ¿se da cuenta cuando no conocemos? Un verdadero profeta no hace eso. ¿Sabe cuál era el motivo del profeta? Hablar palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se reconciliaran con su Dios. ¿Sabe que Ezequiel, Isaías, José, Daniel fueron hombres puestos con Dios? ¿Para qué? Para llevar al pueblo. No se diga Jeremías, este libro tan conocido por muchos creyentes, Lamentaciones. No se diga de Nehemías, un pueblo que decía: Señor, mira lo que él decía. Él no decía: el pecado, el pueblo pecó, Señor. Él decía: Señor, hemos pecado contra ti. Porque nosotros los pastores no estamos para decirles: ustedes los pecadores, porque nosotros somos los primeros pecadores. Pero somos los primeros en ver la gracia de Dios, en ver su misericordia y poder decir: les decimos esto porque hasta ahora, en mis 36 años que tengo como pastor, no, es que no es el pastorado, es la vida, hermano, que atiende el llamado de Dios, una vida de gratitud. Y alguien me decía: es que usted es pastor, por eso puede. Le dije: vuélvete pastor, pero con llamado. Vuélvete de todo tu corazón y verás la mano de Dios siempre en ti. Ahora, hermano, ¿quiere decir que ya no tengo errores? Mira, no me preocupa que estés en estos momentos diciendo: nos quiere manipular el pastor, o lo digan. No me preocupa. Me preocupa aquellos corazones que en realidad quieren vivir lo que profesan ser cristianos. De manera, hermano, que con mucho amor y respeto, algo que nos ha enseñado el sacrificio de Cristo es la justificación. Yo tengo temor porque sé todo lo que tengo que dar a cuentas al Señor de mi vida, de la vida de mi esposa y de mis hijas.
Así es que el pastor, su esposa y sus hijas no somos hombres perfectos que no cometemos errores, precisamente porque hemos visto cómo a un Dios, a pesar de que le fallamos, Él sigue siendo fiel y justo. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido algo, a reconocer mi falla, reconocer mi error y pedir perdón, pero también decirle: Señor, levántame y ayúdame a seguir adelante. Amado, el asunto no es el pecado que hayas cometido, en el pecado que estés. No es el pecado. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es el no reconocer ese pecado y querer seguir en esa misma situación. Ahora, si alguien de aquí está bien, porque lo que hace Pablo es que al ver en esta carta que estaban divididos el cuerpo de Cristo, porque cuando no tenemos comunión con Dios, porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su amor, de su gracia, de su misericordia, entonces, mis hermanos, no puede haber unión y comunión en la iglesia. Y cuando eso pasa, muchas veces pueden culpar a los pastores, aunque ciertamente hay algunas áreas que nosotros reconocemos, porque no somos perfectos, podemos desequilibrarnos. Pero ¿saben qué, hermano? El desequilibrio tiene que ver con que se predique aquí cosas fuera de orden, o que se practique inmoralidad en libertinaje. Lo que Pablo hace es llevarlos a la centralidad del evangelio, y es la unidad fraterna. Así es que, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos reconciliados con Dios? Póngase de pie. Si estamos reconciliados con Él. Pablo decía: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Yo quiero pedirte que pongas por un momento tu mano en tu corazón, que inclines tu rostro, no te concentres en nada, solo en Cristo, y dile: Señor, ¿te es manifiesto que soy aprobado? Porque cuando yo no soy aprobado, Señor, cuando hay algo en mi vida, dejo de ser parte del cuerpo de Cristo. Y esta es una de las armas que Satanás intenta hacer con la iglesia: afectarla, dividirla, que no haya comunión, que haya una vida de libertinaje. Amado, yo no sé cuántos hombres hay aquí que tal vez no han ordenado sus vidas en sus pensamientos en relación con Dios. Yo no sé si sea un término inmoral como pornografía, no lo sé, muchos asuntos. Nadie está exento a pasar estas pruebas. Cuando se le dio puerta abierta a la carnalidad, algunos de estos cristianos estaban diciendo: Pablo, todo nos es lícito. Y Pablo contestaba: pero no todo debes hacerlo, no todo edifica. El pueblo gritaba: Pablo, todo nos es lícito. Y Pablo contestaba: pero no todo conviene. Pablo, todo me es lícito. Y Pablo contestaba: pero no todo edifica. En el verso 24 Pablo decía: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende, de todo lo que se hace, de todo lo que se habla, de todo lo que hay en tu conciencia, no busques tu propio bien. Así es que si cada uno de nosotros identificamos, mi hermano, qué hay en nuestra vida, lo debemos de hacer siempre. La justificación detrás de la práctica de la cena del Señor, mis hermanos, la pregunta ¿es exclusiva para algunos?
La cena del Señor cierra la puerta a algunos en la iglesia del Señor. No, mis hermanos. Lo que sí puedo decirte es, algunos cierran la cena con el Señor. Cuando Jesús nos dice en Lucas 22, no sabes cuánto he deseado tener estos momentos contigo. Algunas iglesias celebran Santa Cena todos los días. A veces se puede caer, y yo no estoy diciendo que esté mal. Muchos la celebran todos los días porque creen que de esa manera alguien puede mantenerse santo, pero no es así, hermano. Nosotros la practicamos 3 veces al año. Alguien la puede celebrar una vez al mes y no está mal. Eso es algo que Dios pone en cada corazón. Pero hoy el Señor te dice, no sabes cuánto deseé estar en estos momentos contigo. No sabes cuánto deseé estar contigo. Primero contigo, después hablo con tu esposa. Primero hablo contigo, después hablo con tu esposo. Hablo ahorita contigo, después hablo con tus hijos. Así es que, mis hermanos, es momento de ponernos en paz con el Señor. ¿Cómo está tu corazón? ¿Te sientes excluido por un pecado? ¿Te sientes excluido por una falta? Etcétera, etcétera. El Señor te dice, deseo estar contigo ahorita. Deseo sanarte. Deseo restaurarte. Cuando Jesús se acercaba a sanar a la gente, le decía, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor te dice en esta tarde, ¿qué quieres que haga por ti? Amado, ¿qué tienes en tu corazón que aún no has dejado? ¿Qué te detiene a seguir creciendo? No lo sé, tú lo sabes. Pero aquí está el Señor que te dice, no sabes cuánto he deseado estos momentos. Pasar tiempo contigo. Y necesito pasar tiempo contigo para levantarte, para fortalecerte, para que vivas como alguien que ha vencido al mundo con su fe, es decir, con Cristo. Alguien que eres capaz de determinar un mérito espiritual, pero ese mérito espiritual es que perteneces a Cristo. Quizá muchos temen. Dile, Señor, tengo miedo porque te fallo. Bueno, el Señor te dice, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Esto aplicado en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El Salmo 23 dice, aunque ande en valles de sombra de muerte. Ese término aunque implica, mis hermanos, los problemas, las dificultades de la vida. El Señor te dice, yo te sostendré y yo te fortaleceré. En esta tarde deja todo tu corazón, toda tu alma y dile, Señor, yo quiero tener en mi corazón bien ese recuerdo, recordando siempre a Jesús. Jesús mi Pascua. Que siempre me recuerde lo que tú hiciste, lo que tú has hecho por mí, amado Dios. Gracias, Señor. Puedes levantar las manos, iglesia, y decirle, gracias, Dios, por lo que has hecho en mí, en mi vida, por la vida de mis hijas, de mis hijos. Señor, gracias por este nuevo pacto que tú nos has dado a través de la sangre del Cordero de tu Hijo. Gracias, mi Señor, porque en esa cruz dijiste, consumado es. Es decir, tu deuda
ha sido pagada. Puedes decirle: Señor, gracias. Aquí estoy delante de ti. Permíteme, ayúdame, Señor, valorar todo lo que tú has hecho hasta el último día de mi vida. Hasta el último día de mi vida. Señor, ahora tú nos invitas en esta tarde